Su vida era una, y nunca imaginó cambiarla, mucho menos de un día para el otro, y menos que menos, dedicándose a algo tan diferente. La pandemia cambiando trabajos, la pandemia que cambió nuestras vidas. COVID. 5 años. Y fue así. Un día, todo eso que sabías hacer, eso en lo que habías invertido dinero y esfuerzo, eso que te daba de comer, ya no se podía hacer más. Y había que reconvertirse. Una historia entre miles. Totalmente. ¿Qué tal, Rodi? Buenas noches. Convertir. Hacer que algo o alguien se transforme en algo que no era. ¿A cuántos argentinos le pasó? A miles. A los que tenían, por ejemplo, sus propios emprendimientos. El caso de hoy. Rocío y Javier tenían una empresa en 2020 que tenía 8 años, les estaba yendo muy bien y arrancaba 2020, entonces habían puesto casi toda la plata, los ahorros, porque esperaban que el año 2020 sea el año de la facturación. Y sin embargo llegó la pandemia, chocó todos esos planes. Y entonces vino primero el instante de zozobra, el qué hacemos. Y después empezar a pensar, ¿y entonces cómo sigue la historia? Ellos, como tantos otros argentinos, empezaron a reconsiderar una de esas ideas que uno tiene para más adelante, allá a lo lejos, cuando se retire, porque ahora estamos demasiado ocupados haciendo lo que hay que hacer. Y sin embargo, se dieron cuenta de que esa idea la podían traer un poco más cerca, en el pensamiento, pero lejos en la distancia, porque se fueron casi 500 kilómetros, se mudaron y pusieron manos a la obra, literal. Ellos, los que se reconvirtieron. Nosotros vivíamos en Buenos Aires, teníamos una empresa hacíamos producción para eventos. Fue una pequeña empresa que fundamos en el 2012 más o menos. Y bueno, esa era nuestra vida básicamente en Buenos Aires antes de la pandemia. Trabajábamos, digamos, para varias agencias de publicidad y hacíamos de todo un poco. Trabajamos para ambientadoras y hacíamos stands para marcas. Nos iba muy bien, en muy poco tiempo logramos posicionarnos en el mercado. Nosotros justo ese año habíamos gastado todos nuestros ahorros en este proyecto. Entonces, bueno, habíamos llegado a Buenos Aires justamente ese año, iba a ser uno de los mejores años de facturación en nuestro emprendimiento en Buenos Aires haciendo eventos. Y bueno, y de golpe se nos presentó la pandemia y bueno, nada, fue como un cambio muy grande para nosotros, ¿no? Porque de tener una proyección de vida que iba a ser muy buena, terminamos sin nada, básicamente, porque terminamos así de esa forma, ¿no? Realmente nos quedamos sin trabajo, literal, como muchas personas, pero bueno, la pudimos remontar haciendo algunas cosas para tapar baches, digamos, para el día a día, pero sabíamos que ya la empresa que teníamos no iba a volver a arrancar. Y ahí empezamos a decir, ¿qué hacemos? Y ahí fue cuando empezó todo el trabajo de venir. Empezamos a vender cosas nuestras, así que bueno, fue sin plata, por eso también decimos siempre que el sacrificio que hicimos fue enorme y nosotros este sueño lo teníamos para más adelante, pero pusimos acción a nuestro sueño y decidimos venir antes de tiempo. La idea nuestra era en algún momento de nuestras vidas venir acá como un retiro y bueno, y a raíz de la pandemia tuvimos que acelerar todo y venirnos. Este era un proyecto que lo teníamos a largo plazo, pero bueno, nos encontramos con que teníamos que accionar ya, porque era quedarnos en Buenos Aires, esperar que todo se reactive, volver a nuestra vida normal, que realmente estábamos muy desmoralizados porque fue un golpe muy fuerte para nosotros en cuanto a lo económico. Entonces, bueno, decidimos venirnos acá, apostar acá y bueno, y hacer la última jugada, decir, bueno, vamos y vemos qué pasa. Hoy tenemos el primer complejo de mini casas en Chapadmalal, ¿sí? Hoy actualmente contamos con 3 mini casas y bueno, por suerte estamos muy contentos porque el proyecto va muy bien. Y venir a vivir acá también fue un cambio, nos costó la adaptación a la tranquilidad, pero realmente no lo cambiamos por nada.
Creo que la pandemia, si bien no nos quitó, digamos, familiares, como muchas personas, nos puso en crisis, pero esa crisis hizo que tomemos una decisión muy positiva. Ya te digo, nunca dudamos y acá estamos. Javier y Rocío como muestra de lo que pasaron muchos argentinos. Reconvertirse, como fuera. Sí, y lo que decía Rocío, ¿no? Ante todo la salvedad de que tanta gente que ha sufrido las pérdidas de sus seres queridos, Claro. por supuesto, pero también muchos que perdieron lo económico. Y Javier lo decía, fue un golpe muy fuerte en lo económico para muchos. Solo en 2020 cerraron 22.000 empresas pymes en la República Argentina por el efecto de pandemia y el encierro, la falta de la actividad económica. La mitad logró sobrevivir, logró recomponerse. Muchos de los otros, algunos monotributistas y otros crearon nuevos emprendimientos. El ejemplo de ellos se replica también por miles, por personas que comenzaron a hacer cosas en la cocina de casa, a través de redes sociales, en el garage con la construcción de pequeños muebles y se reinventaron, se reconvirtieron. El caso de ellos, felizmente, nos da la esperanza de saber que son muchos los que después de una etapa tan dura como fue el principio y todo el 2020, les dejó ahora experiencias como esta. Están contentos, están tranquilos y un emprendimiento que pasando 20-25 kilómetros de Mar del Plata funciona muy bien. Y que a 25 años ellos son el ejemplo, uno lo puede ver en perspectiva y no en ese momento de la urgencia donde todo era incertidumbre. Gracias, Eri. De nada.